Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos viendo problemas aplicativos usando razones trigonométricas básicas. Para entender los procedimientos que veremos en este video, es muy importante haber visto y dominado todo lo que trabajamos en el video de razones trigonométricas. ¿Qué veremos en este video? La definición de ángulo de elevación y depresión y unos ejemplos aplicativos. Sin más preámbulos, comencemos. Empecemos viendo la diferencia entre un ángulo de elevación y un ángulo de depresión, los cuales aparecen en los problemas aplicativos. Los ángulos de elevación y depresión se forman con la línea visual del espectador respecto a la horizontal. El primero cuando éste mira un objeto hacia arriba y el segundo cuando mira un objeto hacia abajo. Para formarlos hay que hacer lo siguiente. Primero se traza la recta de la visión horizontal. Luego la recta hacia el objeto. Finalmente se marca el movimiento de los ojos hacia el objeto a partir de la horizontal formando el ángulo. Veamos un ejemplo. Supongamos que esta niña ve volando a un ave y desea saber el ángulo de elevación en el cual lo está mirando. Primero tracemos la recta de la visión horizontal. Ahora tracemos la recta hacia el objeto. Finalmente, partiendo de la visión horizontal, el movimiento de los ojos sería así. Por lo tanto, el ángulo de elevación sería el siguiente. Por otro lado, supongamos que la niña ve en el suelo a un Michi. Veamos cómo se forma el ángulo de depresión. Ya que tenemos la línea de la visión horizontal, tracemos la línea hacia el objeto. El movimiento de los ojos a partir de la recta horizontal sería así. Por lo tanto, el ángulo de depresión sería el siguiente. Antes de ver unos ejemplos aplicativos, tomemos nota de lo siguiente. Los problemas aplicativos requieren una ubicación correcta de todos los datos, ya que un solo error puede ser fatal. Una vez analizada toda la información, hay que emplear la razón o razones trigonométricas pertinentes. Comencemos. Ejemplo 1. Un niño cuya altura es de 1.4 metros sostiene un cometa con un hilo cuya longitud es de 25 metros mientras lo observa con un ángulo de elevación de 40 grados. Determina la altura a la que el cometa está volando con respecto al suelo, suponiendo que el hilo que sostiene al cometa se mantiene recto. Ubiquemos la información en la imagen. La altura del niño es de 1.4 metros. El hilo con el cual está sosteniendo el cometa mide 25 metros. El ángulo de elevación en el que lo está observando es de 40 grados. Como es un ángulo de elevación, tenemos que partir de la visión horizontal y apuntar hacia el objeto formando el ángulo de esta forma. Lo que hay que determinar es la altura h a la cual el cometa está sobrevolando con respecto al suelo. De ahí entonces en que necesitamos determinar un triángulo rectángulo como el siguiente, en donde lo que nos interesaría calcular sería la medida de este cateto. Si consideramos el ángulo de 40 grados, se tiene al cateto opuesto y a la hipotenusa. Usemos entonces la razón seno, donde seno de 40 es igual a x entre 25. Como vimos en el video anterior, esta expresión la podemos ver como seno de 40 entre 1 igual a x entre 25 para poder despejar de forma muy fácil. Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a multiplicar 1 por x y lo vamos a igualar a 25 por seno de 40. Al escribir ese resultado en la calculadora nos va a quedar que el valor de x es igual a 16.069 si lo truncamos a 3 decimales. La altura a la que el cometa está volando con respecto al suelo es h igual a x más 1.4.
Como x es igual a 16.069, vamos a obtener que h es igual a 17.469. Por lo tanto, el cometa se encuentra a 17.469 metros sobre el suelo. Ejemplo 2. Desde la sala de observación de un faro se detecta un bote con un ángulo de depresión de 21 grados. Si el faro tiene una altura de 50 metros sobre el nivel del mar, ¿a qué distancia se encuentra el bote de la base del faro? Ubiquemos la información en la imagen. Tracemos la línea de la visión horizontal. Ahora tracemos la línea hacia el objeto. Como es un ángulo de depresión, nos quedaría así. El faro tiene una altura de 50 metros sobre el nivel del mar y lo que queremos determinar es la distancia en la que se encuentra el bote de la base del faro, es decir, esta distancia d. Para ello requerimos usar el siguiente triángulo rectángulo. Podemos ubicar la distancia d en este cateto y la distancia de 50 metros en este otro cateto. Y así podemos trabajar. Si consideramos el ángulo de 21 grados, se tiene al cateto opuesto y al cateto adyacente. Usemos entonces la razón tangente. Tangente de 21 grados es igual a 50 entre d. Como ya hemos visto, dejemos a tangente de 21 como fracción. Vamos a despejar y vamos a obtener lo siguiente. Si multiplicamos d por tangente de 21 y lo igualamos a 1 por 50. Despejemos d haciendo que sea igual a 50 entre tangente de 21 y si escribimos la operación anterior en la calculadora nos va a quedar que el valor de d es igual a 130.254 aproximadamente. La respuesta entonces sería que el bote se encuentra a 130.254 metros de la base del faro. Ejemplo 3. Como parte de un proyecto integrador de la materia de trigonometría, Pepito necesita determinar la distancia que hay entre dos edificios. El primero con una altura de 24 metros y el segundo con una altura de 35 metros. Para ello se coloca entre ellos y observa la azotea del más pequeño con un ángulo de elevación de 32 grados. Posteriormente se voltea y observa la azotea del más alto con un ángulo de elevación de 48 grados. Si Pepito mide 1.6 metros, determina qué distancia hay entre los edificios con la información que recabó. Ubiquemos los datos. El primer edificio mide 24 metros y el segundo edificio mide 35 metros. Luego tenemos que formar los ángulos de elevación hacia las dos azoteas. Empecemos trazando la línea de la visión horizontal, luego la línea hacia la azotea. El primer ángulo de elevación mide 32 grados y el segundo ángulo de elevación mide 48 grados. Finalmente, Pepito mide 1.6 metros y lo que hay que determinar es la distancia que hay entre estos dos edificios. En este ejercicio necesitamos dos triángulos, por lo tanto necesitamos hacer dos cálculos. En el primer triángulo calcularemos x y en el segundo triángulo calcularemos y. La distancia entre los edificios será la suma de estos valores. Antes de continuar, hay que hacer los cálculos en los catetos de esos triángulos, porque el cateto no mide 24 ni 35 metros. Hay que considerar que 24 metros es la altura de todo el edificio y hay que quitarle 1.6 metros, por lo tanto, este cateto mide 22.4 metros. De la misma forma, el otro cateto no mide 35 metros, sino mide la diferencia de 35 y 1.6, lo cual es 33.4 metros. En el primer triángulo, si consideramos el ángulo de 32 grados, se tiene al cateto opuesto y al cateto adyacente. Usemos la razón tangente, en donde tangente de 32 es igual a 22.4 sobre x. Lo anterior se puede ver como tangente de 32 sobre 1 igualado a 22.4 sobre x, en donde al hacer los despejes vamos a obtener lo siguiente. Vamos a multiplicar x por tangente de 32 y lo vamos a igualar a 1 por 22.4.
Posteriormente, vamos a despejar x, que va a ser igual a 22.4 entre tangente de 32, que al escribir en la calculadora nos va a quedar que x es igual a 35.847, aproximadamente. En el segundo triángulo, si consideramos el ángulo de 48 grados, se tiene al cateto opuesto y al cateto adyacente. De nueva cuenta, usemos la razón tangente, en donde tangente de 48 es igual a 33.4 sobre y. Lo anterior se puede ver como tangente de 48 sobre 1 igual a 33.4 sobre y, que al hacer las operaciones vamos a obtener lo siguiente. Vamos a multiplicar y por tangente de 48 y lo vamos a igualar a 1 por 33.4. Al despejar y tenemos que es igual a 33.4 entre tangente de 48 y al hacer los cálculos vamos a obtener que y es igual a 30.073 aproximadamente. Calculemos la distancia entre los edificios considerando que x es igual a 35.847 y y es igual a 30.073. D es igual a la suma de estas dos distancias, en donde D es igual a 65.92. Por lo tanto, hay 65.92 metros entre los edificios. Terminemos el video con las conclusiones. En los problemas aplicativos hay que tener mucho cuidado al momento de ubicar la información en una imagen representativa, ya que, aunque solo un dato esté mal, todo el cálculo será incorrecto. Hay que tener mucho cuidado ubicando a los ángulos de elevación y depresión, siempre partiendo de la visión horizontal. Finalmente, una vez ubicados bien los datos, hay que analizar la información presentada para poder usar la razón trigonométrica correspondiente. Con esto acaba el video del día de hoy, espero les haya servido y nos vemos en el siguiente.